En la sentencia casatoria número 2229-2008, Lambayeque, tenemos en primera instancia las partes y sus fundamentos. La parte demandada y la parte demandante. En cuanto a la parte demandada, tenemos un gran número de personas que fueron demandadas, pero si nos vamos a lo que son los fundamentos que la parte demandante ha dado, es que en el año 1943, don Rafael Juncor Castellanos tomó posesión del inmueble en litigio, el cual se le entregó a la difunta, la señora María Eugenia Izaga de Pardo, en reconocimiento a los servicios laborales que ésta prestaba. Además, han mantenido la posesión más de 60 años, siendo un propietario de forma continua, quieta, práctica, pacífica y de buena fe. Recalcando además que ese es el lugar donde sus hijos crecieron y sus nietos también. Se realizaron innovaciones dentro del predio debido a ciertas ampliaciones que hubieron en las calles, las cuales ocurrieron con el pasar del tiempo, teniendo actualmente un área total de 31.51 metros cuadrados. Señalan además que las personas que aparecen como titulares registrales del predio en litigio nunca han ocupado esta propiedad y nunca tuvieron la posesión de este. En cuanto a la parte demandada, la contestación de estos fueron que los demandantes tienen conocimiento explícito de que el bien materia de litigio ya tiene un propietario, además de que estos carecen de título. También se sabe que los demandantes tienen posesión del bien inmueble a título de arrendatarios, mas no de propietarios, por lo que no se puede adquirir la propiedad del bien vía prescripción adquisitiva de dominio. Asimismo, hubo un proceso de desalojo en el año 1998, porque los demandantes no cumplieron con el pago correspondiente del arriendo del predio, el cual fue solucionado mediante una conciliación extrajudicial, al haberse cancelado los recibos de alquiler hasta julio del 2001. En segunda instancia tenemos lo que son los fundamentos de recurso. En primer lugar, la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Esto se da de que el impugnante señala que se infringen las reglas de silogismo jurídico e inferencia, amparándose de la sentencia de casación, la cual indica que la posesión debe ser exclusiva, lo cual no se puede verificar en el artículo 950 del Código Civil. Posterior a ello tenemos lo que es la interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil. De acuerdo a lo que los juristas citan y proponen como interpretación correcta, es que el artículo 950 señala que la posesión debe reunir 3 caracteres: continua, pacífica y pública, y que no excluye del derecho de prescribir un inmueble al coposeedor. Después de ello tenemos lo que es la inaplicación de las normas de derecho material. La impugnante manifiesta que no se ha aplicado el artículo 889 del Código Civil, el cual es el encargado de regular el instituto de coposesión y representa la fuente legitimadora de su derecho. En cuanto a la convocatoria del pleno casatorio, a fin de que éste se constituya doctrina jurisprudencial sobre el caso materia de autos, también convoca a la Sala de Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República para llevar a cabo la vista de la causa del proceso. Mediante la misma resolución se declara procedente el recurso de casación hacia la Sala Civil Permanente. Consideraciones. Realizar primero el estudio de la primera causal, dados los alcances de la decisión, pues en caso de ampararse la misma, esto es si declararse fundada la casación por dicha causal. También esclarecer si se ha incurrido un errado razonamiento al momento de fundamentar la segunda sentencia de mérito, así como el haber incurrido una errónea interpretación de una norma de derecho material e inaplicado otro que resultaba pertinente al caso de autos, de la contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.
Conforme al alegado por la recurrente, se acusa la sentencia de vistas que se haya incurrido en contravención a las normas que garantiza el derecho a un debido proceso, por presentar una motivación insuficiente, dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El debido proceso, aspecto formal y sustancial. De su inicial concepto como garantía procesal de la libertad, el debido proceso ganó profundidad y extensión desde fines del siglo XIX hasta llegar a constituirse en una garantía de fondo, garantía sustantiva y patrón de justicia reconocida en los principales pactos y tratados internacionales, entre los que cabe destacar los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y también el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De la motivación de las resoluciones. Sobre la invocación de la casación número 3140-2000, por la Sala Superior para confirmar la apelada, sin duda que a misma resulta impertinente a la parte litis, puesto que de la lectura de la misma se verifica que los hechos y la materia de controversia son totalmente diferentes al caso sometido a la presente casación, además de no ajustarse dicha resolución suprema a lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que en ninguna parte de su texto se indica que lo decidido tenga efecto vinculante en materia civil. Esto es, que a través de ella se estén estatuyendo principios jurisdiccionales. En efecto, en el citado proceso judicial, la parte que actuada como demandante poseía el inmueble conjuntamente con su contraparte. En otro término, un coposeedor intentaba ser declarado propietario vía prescripción adquisitiva de dominio en desmedro de su similar, hecho radicalmente diferente al que es materia del presente caso. Hablaremos de la posesión, la propiedad y otras instituciones afines, que se muestra en base a una discusión del caso que la calidad de poseedores, viendo una cuestión relacionada a las instituciones jurídicas de la posesión y de la propiedad. Entre ellas tenemos el primero, la posesión, que solamente es un efecto ilustrativo. Conviene nombrar sobre todo sobre la posesión que hay teorías clásicas sobre dos exponentes, que es Sabining y Hering. Para el mismo que la posesión es el poder que tiene una persona de contar físicamente de una cosa o un bien, acompañado del fin de tener para sí por su parte. También expresan que la posesión es como una interacción, por cierto, fundada entre el individuo y la cosa que se implementa económicamente. También tenemos la forma de adquirir la posesión. Se considera la posesión que se adquiere tanto a título originario como a un título derivado. Nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 900 del Código Civil, señala que la posesión que se adquiere de manera derivada originaria, esta última se sustenta solo en un acto volitivo de adquiriente, en tanto que la primera se requiere la existencia de un poseedor que se entregue la posesión y uno segundo que lo reciba. También tenemos la coposesión,
Comúnmente se concibe que la posesión es un título único, pero además es viable de la figura de la coposición, la que se demuestra que el número de personas que ejercen la posesión es el mismo del bien al mismo nivel. Según el autor Hernández Gil, que hay dos notas fundamentales de la coposición, a saber que la unidad del objeto sobre lo que ostentan el poder de coposeedores y la homogeneidad del poder o de la posesión. Pero tenemos que tener en cuenta que la coposición es en esos casos en que dos o más personas ocupan físicamente un bien. Sin embargo, los principios de la especie de la situación de todo ello se diversa. Y eso pasa cuando no existe. No puede existir cuando dos personas a más ocupan un mismo bien simultáneamente. La propiedad. Dentro de nuestro Código Civil, en el artículo 923, señala que es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Dicho derecho tiene la facultad de usar en plenitud de una cosa y tener todas las facultades jurídicamente posibles sobre una cosa. Derecho de habitación. En el artículo 1027 del Código Civil indica que es un derecho de uso que recae sobre una casa o una parte de ella para servir como morada. Se estima constituido en el derecho de habitación. Este es un derecho real en el que el uso del bien se encuentra restringido, dado que solo se limita a ejercer sobre una parte de la casa como morada. Del mismo modo, en el artículo 1028 señala que los derechos de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta. Dicho esto, en el caso de una familia, el hecho de otorgar el uso de habitación inmueble a los cónyuges implica que tal derecho se extienda a los hijos de estos. Derecho y uso de arrendamiento. El derecho de uso se constituye a título oneroso. Presenta similitud con el derecho que adquiere el arrendatario. Mediante dicho contrato, pues tanto el arrendatario como el usuario solo adquiere el derecho del uso del bien, mas no a los provechos que pudiera generar. No obstante, se encuentra unas diferencias como son: el derecho de uso es intransmisible. En consecuencia, no se puede ser objeto de cesión a tercera persona, como sí puede suceder con el arrendamiento, que es objeto de cesión de posesión contractual, artículo 1696. Tanto el arrendamiento como el derecho de uso puede tener origen contractual. El derecho de uso puede constituir mediante acto unilateral o por testamento, en tanto que el arrendamiento solo tiene como fuente el contrato. Y por último, si se concede el derecho de uso de un inmueble por medio de un contrato determinado, y si al finalizar de este usuario permanece en posesión del bien y el propietario no exige la devolución, aquel se habrá convertido en un ocupante precario, no ocurriendo lo mismo con el arrendamiento, en la que permanece el arrendatario en el uso del bien más allá del plazo vencido. Se entiende como continuación de una relación obligacional bajo sus mismas estipulaciones de acuerdo. Esto regulado en el artículo 1700 del Código Civil. Usucapión. La usucapión es una de las formas mediante las que se puede prescribir una obligación o un derecho. La usucapión es una forma de adquirir derechos reales, tales como la propiedad, a través de la posesión del bien durante un tiempo determinado por la ley. Sirve también como seguridad del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas. Nuestro ordenamiento civil señala que la adquisición de la propiedad por prescripción de un inmueble se logra mediante la posesión continua, pacífica y pública, como propietario durante 10 años, denominada usucapión extraordinaria, en tanto que, si media justo título y buena fe, dicho lapso se reduce a 5 años, denominada usucapión ordinaria. Los elementos que dan origen a este derecho es la continuidad de la posesión, que quiere decir que tiene que ser continua, la posesión pacífica, la posesión pública, y que seas actuar como propietario, o sea, tener el ánimos dominimos sobre dicho bien, creerte que eres el propietario. Situación jurídica sustancial y procesal de los demandantes. Lo que se debe esclarecer son si los accionantes tienen la condición de poseedores en el mismo grado del inmueble que pretenden usucapiar y qué título ejercen. Solo así se podrá discurrir si finalmente tienen la condición y desconsorte necesario. El señor Rafael Yuncor Castellán sostiene en su demanda que viene ocupando el inmueble desde el año 1943, al haberle cedido el inmueble de forma voluntaria, pacífica y de buena fe por su empleadora de ese entonces, María Eugenia Izaga de Pardo, para vivir en él con su cónyuge Julia Moloche Yuncor.
o fallecida. Más adelante acota que el inmueble dieron a luz a sus hijos, uno de los cuales precisamente es la codemandante, quien nació en 1943. Dicho mismo por él, que ingresaron junto a su esposa para que puedan vivir en el inmueble, es decir, que ellos ocupan como la morada, lugar donde nacieron sus hijos ya antes mencionados, entre ellos la codemandante Gladys Junkor Moloch. De acuerdo a lo descrito por el propio interesado, lo que constituye a favor suyo y de su cónyuge fue el derecho de habitación en los términos del artículo 1952 y 1953 del Código Civil. Aceptada la premisa anterior, la posesión del inmueble le fue otorgado accionante por su propietaria María Izaga de Pardo, hecho que automáticamente lo convertía a él y a su cónyuge en poseedores inmediatos, dado que reconocían a un titular superior, y en este caso, de la propiedad misma, que venía a ser la poseedora inmediata, la aludida señora María Izaga de Pardo. Siendo así que el señor Rafael ni su familia pueden haber poseído el mueble como propietarios, porque de la interpretación errónea de una norma de derecho material. La recurrente denunció, como se menciona, que la interpretación que hubo del artículo 950 de nuestro Código Civil fue errónea, ya que al haberse introducido por un tribunal ad quem un requisito no previsto por la ley, este es un tema para la exclusión de la posesión, lo cual limita su derecho a su carpir, dado que la norma no prohíbe que un coposeedor pueda solicitar lo que es la prescripción adquisitiva de dominio. Cuando nos referimos a una interpretación errónea, se explica como el hecho de que el juez, pese a tener como competencia el poder elegir la norma legal pertinente, se ha equivocado sobre su significado y da una interpretación errada. La Sala Superior considera el acto de posesión como propietario, debido a que debe ser exclusivo y con el carácter de excluyente del peticionario, con lo cual no puede concurrir en paralelo otro acto de posesión, también como propietario, de otra petición en el ejercicio de una única tutela jurisdiccional. Si bien hubo una interpretación errónea de la norma jurídica anotada por el tribunal ad quem, esta no lleva a ninguna situación en la cual necesariamente a que se deba casar la sentencia impugnada, ya que conlleva admitir las preces de la demanda como fundadas. Como se menciona a lo largo de este caso, no tiene relevancias casacionales la simple denuncia de la existencia de un vicio en los motivos jurídicos de la resolución impugnada, si es que la misma no trasciende el propio fallo ocasionando su propio no ajuste a derecho. Finalmente, se concluye que el error de la interpretación del artículo 950 del Código Civil existió otra del derecho material, se presentará ante el juez, pese a la imperatividad de aplicar dicha norma. En conclusión, como no se ha demostrado que la inaplicación de la norma jurídica contenida en el mencionado artículo, por lo que también esta causal de casación deviene en infundada. Conclusiones. No hay contravención a las normas que garantizan el debido proceso, conforme ha alegado la recurrente. Consiguientemente, la resolución impugnada no adolece de motivación aparente o defectuosa. No es amparable la denuncia de la interpretación errónea del artículo 950, ni tampoco la inaplicación del artículo 899. Este pleno casatorio considera necesario precisar que la correcta interpretación del artículo 950 debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto que el resultado sería una copropiedad, una figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. Y finalmente, el fallo que dio este pleno casatorio fue declarar infundado el recurso de casación interpuesto por doña Gladys Filomena Junkor Moloche. En consecuencia, no casaron la resolución de vista, con fecha de 25 de enero de 2008, expedida por la Primera Sala Civil de Lambayeque. Establece que como doctrina jurisdiccional vinculante lo siguiente, que la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto que de deber amparar su pretensión devendrían en copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. Impusieron a la recurrente una multa de 2 unidades de referencia procesal de acuerdo a lo que está establecido por el artículo 398 del Código Procesal Civil. Asimismo, ordenaron la publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial El Peruano, teniendo efectos vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de la República, a partir del día siguiente de la difusión.